Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es viernes 30 de septiembre del 2022. Son las 5:27 en Arizona, 9:27 en Buenos Aires. Vamos a comenzar el briefing del día de hoy analizando el cierre de mercados a día de ayer, donde la volatilidad subió el 5,5%. Y de alguna manera, lo que acá tenemos es un bullish harami. De todas las configuraciones de a dos velas, el harami es el menos potente. De todas maneras, es un bullish harami y si hubiera un follow-through, el mercado vería subir la volatilidad en el día de hoy nuevamente. De todas maneras, fíjense que tocó un pico la volatilidad y comenzó un ligero pullback. El pico de la volatilidad alcanzó 34,70 y prácticamente está en las cúspides de junio, de mayo y prácticamente de febrero del 2022. Y en el fondo, si nosotros analizamos nuevamente la volatilidad en la semana, y no es demasiado distinta a los picos de volatilidad que existieron alrededor del inicio de la pandemia. Muchos me preguntan si estamos cerca del piso y como les dije, básicamente para que el piso se vea tenemos que ver claudicación en los tres mercados, que prácticamente la hay, una volatilidad cerca de 45. ¿Por qué 45? Porque fue el valor más alto de las cúspides y una Reserva Federal de alguna manera revirtiendo el camino de la suba de tasas, cosa que parece por ahora no ocurrir. O sea que de las condiciones que he dado falta una de las más importantes, que es quién regula la política monetaria. En lo que se refiere a SPY, también llegó a estar completamente sobrevendido, con una caída del 2,09%. Fíjense que el MACD comenzó un ciclo alcista. Vamos a ver si de alguna manera, alguna suerte de relief rally con lo sobrevendido que está el mercado se puede producir. En cualquier caso, con volatilidades tan elevadas, muy grande el riesgo de pop-up and drop que produzca este mercado. En el caso del Nasdaq, la caída fue del 2,88%, una verdadera barbaridad. Fíjense que en todos los casos viene peinando tres ATRs por abajo y prácticamente están en los pisos del mes de junio. Si rebota en forma de W, podría ser un rebote extremadamente potente. Recuerden que el doble piso, cuanto más alejadas están las velas entre sí, más potente es. Bueno, hoy es viernes, día de poco volumen, así que muchísimo cuidado con esto. En cuanto al Dow Jones, la caída fue del 1,52%, pero claramente está siendo el lower low del año. En el caso de IWM, las empresas de capitalización media, la caída fue del 2,24%, mismas condiciones del doble piso, mismos comentarios del resto de los índices que acabo de hacer. En el caso de la evolución de los commodities, fíjense que los commodities vienen sistemáticamente en caída, en este caso petróleo 0,54 abajo, pero recuerden, no hay nada nuevo en el desarrollo macroeconómico mundial, sino más malas noticias. En realidad, parte de la caída del petróleo se debe a una revalorización del dólar. Como ustedes saben, el dólar estaba a un tipo de cambio de alrededor 1,20 euros por dólar y ahora está a 0,98. Esa apreciación del dólar tiene que ver justamente con el control de la política monetaria y del valor de la moneda. Ese es el motivo porque los commodities y en general las acciones también están cayendo. En el caso del petróleo se ve una SMA de 50 cruzando la de 200, iniciando un dead cross. Ojalá que acompañe esta dirección para quitarle presión a la inflación mundial. En el caso del gas natural, la caída fue del 1,62, un patrón hombro, cabeza a hombro que todavía falta completarse. Vamos a ver si esto sigue así. El histograma del MACD también con una divergencia alcista. Esperemos que ahí se quede, que no siga subiendo y quite un poco de presión a la inflación mundial. El rendimiento de los bonos a 10 años esta mañana 0,77 abajo, instalándose en 33,70 dentro de todo. Bueno, esperemos que baje el histograma del MACD
está iniciando un ciclo correctivo hacia abajo. Cuando cruce el MACD hacia abajo, probablemente la caída sea más fuerte. Fíjense la aleta de tiburón del RSI, lo cual implica una caída, que como mínimo yo creo que o va a ser a la mitad del canal de Kellner, que sería el promedio ponderado de 20 al 3,50 o incluso más abajo a 3,10. Vamos a ver este desarrollo si continúa de esta manera o no. En cuanto al rendimiento de los bonos de 5 versus 10 años, fíjense que esta mañana seguimos con una ligera inversión de bonos, lo cual siempre es una mala noticia porque habla de la incertidumbre que ven los operadores a corto plazo, por eso a 5 años rinde más que a 30 el dinero y eso es claramente una patología. En lo que se refiere a la evolución de los metales preciosos, el oro 0,02 abajo, mismas consideraciones que el petróleo. Gran parte de la caída del oro se debe a una apreciación descomunal del dólar frente al resto de las monedas. En el caso de la plata, la situación es similar, 0,46 abajo, y tiene que ver con el fenómeno que acabo de explicar. En el caso de las criptomonedas, esta mañana, siguiendo la misma dirección de los mercados de futuros del Nasdaq, está, bueno, ligeramente abajo, el 1,51% y en valores del orden de los 19.270 dólares. En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la variación es 0,81% abajo, instalándose en valores de 1.325 dólares. En lo que se refiere al mercado argentino, Grupo Galicia con una caída del 1,18, algo que veníamos anunciando con su tremenda exuberancia, rompió la SMA de 200, rompió la SMA de 50 y ya está en un territorio de Blue Ice Failure, así que es muy probable que la caída continúe. Ahora fíjense ustedes qué interesante el estrechamiento del canal de producido entre el MACD y el ADX. Esta es una de las cosas que yo siempre muestro y en el caso, por ejemplo, de SPY, observen, eh, no lo había mencionado esto antes, pero el ADX en valores de 28 ya está en condiciones de encender un relief rally. Misma situación que en el caso del Nasdaq. Esto no significa que vamos a volver a los highs del pasado, pero lo que sí estamos diciendo es que hay suficiente potencia para encender un relief rally. En el caso de YPF, que era la otra empresa argentina que no mencionamos, la caída fue del 2,5266% aproximadamente, que más o menos sigue el ritmo del petróleo y de las empresas similares del sector. En lo que se refiere a la evolución de las megacaps, Amazon ayer cayó el 2,72%, instalándose en valores de 114, un verdadero disparate, una empresa que en términos reales ya valía 169, o sea, es una caída, la verdad que descomunal. También las mismas consideraciones del resto de las empresas del Nasdaq. En el caso de Microsoft, la suerte más o menos similar, 1,48 abajo, alcanzando mínimos del año 2022. En el caso de Netflix, dentro de todo viene con un poco más de fortaleza, la caída del 2,24, pero encontrando un buen soporte en la SMA de 50. En el caso de Google, la caída fue del 2,63%, generando en el día de ayer el lower low del año. O sea, es realmente increíble que empresas de esta magnitud estén a su suerte de esta manera. Apple, por otro lado, la caída fue del 4,91%, un verdadero disparate, en donde fíjense que la SMA de 50 encontró resistencia en la SMA de 200 y continuó su caída. Por otro lado, Tesla, la gran empresa de tecnología, 6,81 puntos abajo, otra debacle. Y de los autos eléctricos, Lucid, autos eléctricos de lujo de capital árabe, 6,77% abajo, como todo el sector. Y finalmente NIO, con una caída del 10,10%, a lo que se agrega también complicaciones en el
mapa geopolítico chino. Este es el panorama que en términos generales estamos viendo, ¿eh? Y las empresas también muy dañadas, las de innovación como ARC, el ETF de innovación 5,48% y prácticamente en los mínimos del año 2022 nuevamente. Y acá no se salva nadie. Fíjense, Macy's con una caída del 4,17%. ¿Eh? Los utilities, por ejemplo, que normalmente son refugio de valor, 4% abajo. Las staples, XLP, una caída del 1,65%, tocando los mínimos del 2022. Incluso el real estate, que normalmente es un refugio de valor, está tocando los mínimos del 2022. Quiere decir que el mercado está cerca del piso. No sabemos cuándo nos puede sorprender la Reserva Federal en el cambio de dirección de su política. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que cuidar en nuestro capital, que es la principal tarea de un trader. En los mercados de futuros, esta mañana el Nasdaq está 11 puntos abajo, virtualmente nada. La volatilidad está 0,02% arriba, o sea, prácticamente en los valores de ayer, 30,92, con un Commodity Channel Index que ya perforó el más 100. Quiere decir que es probable que la volatilidad empiece a bajar en un mercado que está completamente sobrevendido con un T21-22 en el piso. De todas maneras, analizando y más allá de lo que pueda decir cualquier iluminado, la vela del día está debajo del EMA3, debajo del EMA8, del Volatility Stop y del Trendinator y está en falla. La misma situación se da en la semana con un DPO que está en caída, así que la potencia de esta caída es muy perjudicial para los valores del mercado. En lo que se refiere, Standard & Poor's prácticamente sin cambios, 2 puntos arriba, también sigue en patrón de falla. Valen los comentarios del resto de los mercados. Russell 2000, 1,70 arriba, mismos comentarios del resto de los mercados. Dow Jones en la dirección del resto de los mercados con unos 25 puntos abajo. De la más relevante de las informaciones se publica el Core Price Index a las 8:30 de la mañana y este es un driver de inflación, así que vamos a ver cuánto da ese número, que es lo que queda. En cuanto a los earnings, prácticamente no hay empresas que puedan mover el mercado favorablemente. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero el lunes en este mismo canal. Muchas gracias.